Ojo porque les voy a contar una historia alrededor de cómo una parte de la ciudadanía empieza a ver, bueno, pero igual también va a ser un giro importante de oportunidades. Bueno, la clave viene alrededor de un anuncio ficticio de empleo que pide a OpenAI un ingeniero de interrupciones de seguridad. La misión de ese puesto de trabajo dentro de OpenAI, un anuncio de empleo ficticio, eso sí, sería quedarse junto a los servidores todo el día y apagarlos si se vuelve en contra del contribuyente, en contra del ciudadano, en contra de las personas. Incluso se valora tirar un cubo de agua a los servidores por si acaso. Por si acaso no se acaba con la inteligencia artificial. Una especie de humor negro, ¿no? Pero que conecta con el miedo real que, sobre qué pasa si la IA se descontrola y te puede generar, por ejemplo, entornos de fraude, ¿no? Como el que hemos visto con el capítulo este de Meta, ¿no? Pero cada vez va surgiendo más la corriente de que la IA no solo destruye empleos, sino que también crea nuevos empleos. Frente al miedo a que los agentes de la IA eliminen trabajos, está ocurriendo algo menos visible. Están apareciendo nuevos perfiles profesionales, se habla ya del Chief AI Officer, ¿no? Muchos de ellos inevitablemente humanos. El foco ya no es solo programar. Fíjense que el capítulo de la programación, que ha sido un elemento diferencial durante las últimas décadas para el que estudiaba, ¿no? Sobre todo informática, pero también matemáticas, ¿no? Que estaba en un entorno de programación, empieza a ceder el testigo a de qué manera ellos mismos, ¿no? Pueden, en lugar de programar, enseñar, integrar, supervisar y controlar a la IA, ¿no? Se habla ya de anotadores de datos, pero de élite, ¿no? Antes había trabajadores temporales etiquetando imágenes por poco dinero, ahora son expertos en finanzas, en derecho, en medicina, que están entrenando modelos avanzados. Hay una startup destacada, Mercor, valorada en 10.000 millones de dólares, que está pagando de media $90 la hora. ¿Por qué? Porque la IA ya no necesita simplemente picar datos, ¿no? en el teclado, ¿no? Ahí dándole los datos, sino que necesita criterio. Y sobre todo dice un criterio experto, por lo que tomen en cuenta o empiecen a ver este nombre, ¿no? Mercor, ya valorada en 10.000 millones de dólares y que paga de media $90 hora para que expertos en finanzas, en derecho o en medicina entrenen esos modelos avanzados, ¿no? Ingenieros de despliegue, ¿no? Que empiezan a verse también ahora, ¿no? Que intentan llevar a la IA, ¿no? al mundo real. Están surgiendo los llamados ingenieros de despliegue avanzado. Su trabajo es integrar la IA dentro de empresas reales sobre el terreno. Se meten como un consultor, ¿no? En la compañía. Son una mezcla de desarrollador, de consultor, de comercial. Palantir fue la primera. Envían ingenieros a zonas de conflicto, entiéndame conflicto, con una orden simple, vayan allí, ganen. Startups de eCombinator, ¿no? 63 ofertas para este perfil tiene ya eCombinator frente a 4 del año pasado. Como ven, sí que empieza a generarse una nueva economía y además, en algunos casos, bien pagada, sobre todo para ser, por ejemplo, un nómada, ¿no? Que quiere completar, ¿no? Con 2 horas diarias y que le está metiendo casi $3.000 al mes, con 2 horitas diarias, de tal manera que se va viendo 2.000 euros al mes. ¿Cómo o dónde está también el otro elemento fundamental, ¿no? Entender a los humanos, ¿no? ¿Cuál está siendo el problema para estos puestos de trabajo para la generación de la IA, ¿no? Que la IA no termina de entender a los humanos. Los agentes de la IA interactúan con personas reales en situaciones reales, pero se la están jugando. Por ejemplo, atención al cliente, ¿no? Pues para diseñar un bot eficaz hay que entender por qué un cliente enfadado pulsa el 0 solo para gritar a un humano, ¿no? No es solo tecnología, es psicología, es contexto, es emociones. Tenemos un caso muy claro, de los robotaxis, ¿no? Como Waymo. El coche se conduce solo hasta que algo sale mal. Entonces aparece lo que se llama ya en la IA el chico o la chica en el cielo, ¿no? Un operador humano remoto
que entiende la tecnología, que sabe tratar con pasajeros que se han quedado atrapados en el coche o cansados o nerviosos. Antes se contrataba ingenieros para programar, ahora se valora la persona, la empatía, el trato humano. Escribir código ya lo puede hacer un algoritmo, tu personalidad es donde está tu valor, ¿no? De tal manera que empieza a gestionarse que lo importante va a ser gente que sepa ser persona, entiéndame, ¿eh? Ser persona. Y con puestos de trabajo que empiezan a estar muy bien pagados, que empiezan a ser muy incipientes, ¿no? La clave es gobernar la IA para que no cause caos, ¿no? Porque otro perfil en auge son los especialistas en riesgo y en gobernanza de la IA, que su función es evitar fugas de datos, impedir errores graves, asegurar que los agentes no colapsen una empresa. Por ejemplo, Cisco en un estudio dice que es el tipo de empleo tecnológico que más está creciendo, incluso más que el programador de IA. Es especialista en riesgo y en gobernanza de la IA, ¿no? Y luego está el director de la inteligencia artificial, que es ese Chief AI Officer. Su reto es coordinar los múltiples modelos, decidir qué agentes usar en cada uno de los trabajos o de las funciones que se quieran desarrollar y filtrar el bombardeo constante de proveedores. Miren, un dato clave de IBM. Una gran empresa usa de media 11 modelos de IA generativa. De tal manera que es importante decir, oiga, pero usted está utilizando el modelo de IA generativa apropiado para lo que usted está haciendo. No es raro que más de uno empiece a soñar ya no con ese interruptor de seguridad. ¿Por qué les quería contar esto? Primero, porque el anuncio del interruptor de apagado es una broma, si lo han visto y si no, pues seguro que les va a llegar, pero refleja una realidad. La IA necesita humanos más que nunca. Y no para hacer el código, sino para enseñar, para supervisar, para contener, incluso para asumir las responsabilidades. De tal manera que vamos viendo una fotografía cada vez más clara en torno a la inteligencia artificial en un día en el que, como les digo, vamos a hablar mucho de empleo y no precisamente por la IA, sino por el dato de empleo que vamos a conocer. Las caídas son mayores.